La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, su patronato universitario, a través de la División de Extensión de la Cultura, le dan la más cordial bienvenida a la 34ª edición de la Feria Universitaria del Libro 2021, en su modalidad virtual. Buenas tardes. La Universidad Autónoma Metropolitana les da la más cordial bienvenida a la presentación de la obra La Prensa Transnacional, Fundamentos para una Metodología Histórica, en el marco de la Feria Universitaria del Libro de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo 2021. Me acompaña el doctor Arnulfo Uriel de Santiago Gómez, quien es miembro del Comité Científico de la Red Transcopres. Actualmente es profesor e investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco, donde imparte la materia de Historia de los Procesos y Productos Editoriales en la maestría en Diseño y Producción Editorial y de Escritura y Comunicación en la carrera de Comunicación Social, y quien es coordinador de la obra que nos convoca. En la prensa transnacional se analiza cómo el manejo de la información se vio influenciado por el perfil de diversos medios durante la segunda mitad del siglo XIX y el siglo XX. También se recuperan publicaciones producidas y escritas por inmigrantes que hasta ahora habían sido muy poco estudiadas, además de revistas médicas y culturales que establecieron un puente de información entre Europa y América. Y pues sin más preámbulos, le damos la palabra al doctor Arnulfo de Santiago. ¿Qué tal? Es un gusto, una satisfacción poder presentar esta obra y sobre todo agradezco la invitación de esta Feria Universitaria del Libro de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo por la oportunidad que nos brindan de dar a conocer lo más posible un esfuerzo de edición que agrupa el trabajo de muchos profesionales. Y ahí yo quiero resaltar el apoyo, la comunicación continua, la labor profesional desarrollada desde el departamento editorial de la Universidad Autónoma Metropolitana, que hizo posible presentar una obra de calidad a la cual me voy a referir. No quisiera comenzar directamente hablando de las características del libro. Me parece necesario primero tratar de establecer un diálogo con quienes nos acompañan, nos hacen el favor de vernos, de escucharnos, porque me parece que tanto en el presente como en el pasado, la proximidad con la prensa se vuelve necesaria si queremos entender qué es lo que pasa en nuestro mundo. Eso no cambia en el presente. Una parte de mi labor de coordinación de esta obra puede explicarse a partir de esta presentación tan generosa hecha de inicio. Soy profesor de periodismo en la UAM Xochimilco y eso me obliga periódicamente a visitar la prensa de hoy y hacer este esfuerzo de mantener un trabajo continuo de revisión de ese periodismo del pasado al que esta obra hace referencia. De cualquier forma, una de las ventanas abiertas, y me parece que en una feria universitaria hace falta difundirlo, también frente a las dificultades que enfrentamos hoy y que alimentan todos los días nuestros medios de comunicación, desde luego nuestra prensa desde el inicio de esta pandemia,
pues hay una posibilidad abierta en todos estos trabajos de difusión que implica la organización de una feria de libro, que implica los esfuerzos de los centros de documentación que hacen posible establecer diálogos como este y también una labor que nos lleva a ir más allá de los muros de nuestras casas y poder visitar las páginas de libros y en el caso al que me refiero de la prensa. Entonces, al final, cuando me centre exclusivamente en la prensa transnacional, yo espero a partir de esta presentación de inicio de qué es lo que ustedes pueden esperar a lo largo de los siguientes minutos, haber abierto varias vías que hagan más fructífero este diálogo. En este caso, sí, explicaré brevemente de qué trata la obra. Eh, el resumen ya está hecho. Nos vamos a trasladar al siglo XIX, finales sobre todo, y la primera parte del siglo XX, para ver cierto tipo de publicaciones periódicas. Ahora, ¿qué es lo que podemos ver en estas publicaciones? Pues, desde luego, lo que hace falta es tratar de recuperar las mismas sensaciones que tenemos hoy cuando abrimos un periódico, tratar de ponernos en el lugar de quienes los leían, quienes, los tenían a su alcance, los podían consultar, y en eso esta obra también nos va a aportar tanto descripciones de esa prensa como algunas imágenes. Es posible que en el trabajo que yo presente hoy respecto al contexto de esta obra, yo todavía muestre un poco más de estas imágenes de periódicos de este periodo y eso hace posible, y como les decía, un acercamiento, un esfuerzo de imaginación. ¿Cuáles serían las noticias que ocuparan esos espacios? Pues van a variar conforme al periodo histórico al que nos refiramos. Eh, es un periodo de la historia de México particularmente vivo que tiene que ver a veces con eh, el imperio de Maximiliano, por ejemplo, grandes figuras como Porfirio Díaz, gobernante que tuvo una conciencia muy aguda de la necesidad de manejar la prensa para sus fines de gobierno y algunos aspectos que tienen que ver también con la revolución, por ejemplo. Eh, esa es parte de la riqueza que nos puede ofrecer ese acercamiento histórico. Digamos, al hablar tanto de libros como de prensa, lo podemos hacer desde este enfoque de historia cultural, verlos como testimonios del pasado, verlos como una ventana abierta que hagan posible estas visitas para ver trayectorias sociales, rescatar también personajes que de alguna manera quedan a veces un poco perdidos y a partir de la labor de investigación recobran perfiles, acciones y eso nos permite, porque es un esfuerzo continuo, eh, tratar de dar una imagen cada vez más precisa, avanzar en el conocimiento de lo que ha sido estos esfuerzos de comunicación que construimos, que logramos construir como sociedad.
tal vez deba decir de inicio que tal como fui presentado, soy solamente el coordinador, soy la voz en este momento, pero digamos, no estoy solo, ya mencioné todo el trabajo del departamento editorial. Esa es una fase que da forma, eh, nos permite presentar un libro con una dignidad. Aprovecho la mención cuando digo que no estoy solo, principalmente lo digo también porque aquí cuento con esta obra y ya tendré ocasión de presentarla en sus características un poco más adelante. Em, en este aspecto, con esta pregunta, ¿qué es lo que ustedes pueden esperar en este libro? Em, Creo yo que falta mencionar entre el grupo de investigadores, no solo los que integramos el grupo de investigación en México, bajo esta denominación de Red de Estudios sobre la Prensa en Lengua Extranjera en México, sino que en el libro también están las contribuciones de otro grupo que se abre para presentar esta misma visión de prensa de la migración, vamos a decirlo así, en diferentes latitudes del mundo. Y eso da una riqueza particular. Otra vez, frente a una historia de la prensa nacional, tenemos aquí un acercamiento un tanto diferente. Forma parte de nuestra historia nacional, ciertamente, pero trata de recuperar ángulos hasta ahora que cuentan con algunos estudios, pero quien se interese en estos temas podrá encontrar aquí una introducción hacia esta otra prensa, no la nacional tal como la consideramos, es decir, la prensa escrita en español, sino esta otra vertiente no tan considerada dentro de los panoramas de la prensa nacional. Y en este caso hablamos de los periódicos publicados, sobre todo en la Ciudad de México, en este periodo, fines del 19, comienzos del 20, en una lengua distinta al español. Y eso responde sobre todo a los idiomas que manejaban la población migrante. Ya tendré tiempo de presentar un panorama como contexto. No es que este libro desarrolle todo este vasto tema. Eh, Voy a compartir con ustedes una presentación de tal forma que mi comentario pueda ser un poco más estructurado, pero sí quería, antes de abrir esta otra forma de exposición, eh, otra vez para contestar a la misma pregunta, ¿qué es lo que el público lector puede encontrar? Sí, son referencias a una prensa publicada en alemán, en francés, en inglés y ya en el siglo XX y dentro de otro contexto histórico, incluso con algún artículo de lengua yiddish. Digamos, el panorama está abierto porque lo que hace esta obra es establecer todo el tiempo una conexión entre las publicaciones periódicas y los procesos históricos a los que nos vemos confrontados como sociedad. Eh, Tal vez cause extrañeza, pero hay ángulos en que el español también se vuelve dentro de este estudio una lengua extranjera.
Y en este caso la particularidad obviamente no tiene que ver con México, sino cuando los mexicanos emigran, cruzan la frontera con Estados Unidos sobre todo, y desde ahí aprovechan esa eh, posibilidad que les brinda estar bajo las leyes norteamericanas y publicar en su lengua. Pero bueno, como les decía, es una historia particularmente rica y desafiante también. O sea, imaginen ustedes que para leer una prensa en alemán impresa en la Ciudad de México, pues es mucho más fácil cuando se tienen los conocimientos de esa lengua. Eh, Estudiar una prensa en Yiddish, pues requiere conocimientos específicos. Hay desde esa variante del dominio de la lengua una exigencia para los investigadores de adentrarse en el conocimiento de otro idioma, pero es también un dominio particularmente, digamos, motivante en cuanto a que, como ustedes espero que lo vean una vez que comparta esta presentación, eh, los mismos diarios nos exigen una visión que quisiéramos tener a veces como diseñadores para tener toda la posibilidad de dar cabal interpretación a todo lo que constituye la construcción de sentido para dentro de la página de un periódico. Es también una historia de la técnica, sea por la manera en que son transportados y se desplazan de un lugar a otro en un territorio, y en el caso mexicano, a una hora llega a ser difícil hacer llegar los impresos del centro a cualquiera de nuestras fronteras. Las distancias son grandes, y tal vez veamos enormes ventajas en la comunicación digital como la que estamos teniendo en este momento. Esta posibilidad de diálogo, esta maravilla que es esta presentación, esta plataforma, me van a permitir, lo hago en este momento, compartir pantalla, y en ese caso pasamos a una segunda parte de esta presentación. Permítanme un momento. Aquí está. Compartir y reproducir. Bueno, lo que tienen ustedes ahí es parte de este trabajo de portada con el que es presentado este libro. De manera más sistemática, decía yo en la presentación, esta obra trata acerca de la historia del periodismo. Es un medio de comunicación, tal vez seguramente uno de los más antiguos, está ligado a la historia del libro, y en su caso, personalmente considero que no hay por qué separar ambas historias, tanto la del libro como la de la prensa. Son medios de comunicación que se construyen más o menos de la misma forma, tienen un índice, aunque lo tengan de manera diferente al de los diarios, y en su caso, a lo que responden esa finalidad es un tanto diferentes. Tal vez para el siglo XIX, sobre todo en México, creo que igual se dará en muchas partes de América Latina. Es posible hablar de esta función del periódico como el libro del pueblo, digamos, el medio de comunicación que permitió a muchas comunidades entrar poco a poco en contacto con el libro. Esto tal vez tenga algunas dificultades, pensarlo de esa forma para
toda la comunidad mexicana cuando se habla de otros idiomas. Sin embargo, no dejo de pensar que muchas veces en la mente de algunos de estos migrantes, al llevar su lengua a un medio de prensa, también quisieron hacer algo así como una escuela para el alemán o el inglés o el francés. Esta parte de ligar el periodismo con la historia de las comunidades migrantes tal vez abra una ventana que va a ser muy necesario continuar alimentando hoy a futuro en el sentido de que eso nos permite conocer de una manera más completa todas las interacciones que se dieron en nuestro territorio. En fin, eso por tratar de situar desde un inicio que al hablar de esta prensa lo estamos tratando de ver como parte de nuestra historia cultural. Eso es central. Em, en las siguientes partes de esta presentación, no quiero mentirles, yo quiero verlo como el contexto necesario antes de hablar de la obra y en eso creo que puede resultar de utilidad. Por ejemplo, situar esta prensa quiere decir que para este periodo desde 1837 al 19, vamos a fines del 19, vamos a encontrar un total de 36 publicaciones en lengua extranjera. Ya están viendo ustedes ahí el totales. Es lógico hasta cierto punto pensar que hay una preeminencia del francés con 19 ediciones y luego tal vez si ligamos estas partes culturales con la entrada de inversión extranjera, podamos explicarnos por qué hay publicaciones en inglés, en este caso 10, algunas en alemán, que también se explican a partir de las presiones que hubo para la migración en Europa. Es decir, forma parte de la historia de los diversos estados nacionales, a veces la expulsión de representantes que desafiaban un tanto el orden establecido en su país natal y veían el exilio como una posibilidad de traer consigo, pues, no solo sus formas de pensar, sino también toda su educación, todas sus actividades y aportar como parte del exilio una enorme riqueza. De eso habrá más noticias como muy precisas ya a lo largo del libro. Eh, en su caso, dado que esta es una feria universitaria del libro de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, eh, en la trayectoria de investigación que hemos tenido, este grupo de estudio de prensa en lenguas extranjeras, nos planteamos hace 3 años la pregunta de, ¿hay prensa de ingleses en México? Hay prensa en lengua inglesa, pero proviene de Estados Unidos y sin al plantear la pregunta de todas maneras, lo que logramos obtener al revisar estas publicaciones fue localizar algo que sí tiene que ver con Hidalgo. En este caso se trata de un personaje inglés, Frederick Poole. Aquí está la parte relativa, la información que los periódicos brindaron acerca de este personaje que se presenta como director de una compañía de minera mexicana asentada en Londres, pero que nos llamó la atención porque escribe cartas
un tanto desde Hidalgo, Zimapán, desde Durango, y se trata de comunicar con seguramente un público que pudiera ser de posibles inversionistas. Y, hay aquí también la mención, desde luego hago nada más un recorte de esta publicación. Este personaje escribe en diarios como el Daily Anglo American en 1892. Quise traerlo a cuento porque nos habla de manera muy precisa, con datos muy pertinentes para la realidad local de Hidalgo. En sí, dado que estamos hablando en esta parte de la presentación de lo que explica ese universo de prensa en lengua extranjera, eh, obviamente quédense un tanto con el impacto más general de esta lámina. Lo que ustedes ven en la columna de títulos les permitirá seguir varios de ellos en esas lenguas que ya he mencionado. Y luego las franjas de color les permiten ver, cuando son muy cortas, una duración de pocos años, pero hay también publicaciones que llegaron a durar cerca de medio siglo, lo cual también nos permite dar una idea más exacta de la presencia que llegaron a alcanzar. No me detengo a explicarlas, pero sí, por ejemplo, resaltan ahí el Lettré de Unión, publicada desde 49 a 97, o en inglés de Two Republics, que va a extender su presentación prácticamente hasta fin de siglo. Y en su caso, como ven, hay una mezcla de publicaciones. No me detengo más aquí porque la idea es nada más darles una presencia, una razón para justificar el por qué se generan estos estudios. Los mismos diarios les permitirán, les darán una información más rica que la que yo pueda estar describiendo. Y esa es otra parte de esta presentación que por fortuna no pasa por la claridad o la falta de precisión en lo que yo pueda explicar, sino que es algo que ustedes pueden ver directamente. No hago más que darles ejemplos de esta prensa como un testimonio de su existencia. Están ahí algunos nombres ya segmentados, no como en el cuadro anterior. Y otra vez, basta con que ustedes puedan referirse a cualquiera de ellos. Algunos ya los vimos, otros van a aparecer en la obra que estamos presentando. Esta sería la lista correspondiente a la prensa en francés. Como ven, hay bastantes nombres, entre ellos este que destaca del Trait de Unión. Y ahí está esta parte tan rica de la presentación gráfica. Obviamente puede haber una sorpresa en cuanto a la enorme diferencia que hay de una prensa actual con la prensa del siglo XIX, y sin embargo hay algunas partes que ya nos pueden comenzar a resultar como más familiares, y en este caso puede ser la presencia de la publicidad o agencias de anuncios para difundir la publicidad de estos diarios. Y otra vez, dado que la finalidad en este punto es mostrar la riqueza de estas colecciones, son datos que todo este grupo Transfopress México ha logrado integrar en estos años. Y en su caso, como ven, pues la lista es grande y amerita
una atención continua que posiblemente estos esfuerzos de difusión que hoy nos permite esta invitación alienten. En su caso, vuelta a lo mismo, hay ahí algunos ejemplos de estas publicaciones. Antes de entrar directamente ya a la presentación de la obra, solo mencionar que desde 2013 hay un trabajo continuo a nivel internacional sobre la prensa en lengua extranjera. Ahí menciono algunos de los encuentros internacionales. No hemos trabajado de manera, digamos, más orgánica, más sistemática, sino a partir de 2013 y es en su caso el mismo trabajo desarrollado aquí en este grupo que integro junto con investigadoras como Lilia Vieira, Alejandra Vigil del Instituto de Investigaciones Bibliográficas e Íñigo Fernández de la Universidad Panamericana. En este caso hemos podido participar en algunos congresos y hay algunas publicaciones hechas. Este es el ejemplo de Málaga, también para mencionar los enfoques que se han atendido hasta ahora y que podré mencionar como esta diversidad cultural cuando hablemos de nuestro libro. Y finalmente, en este apartado de contexto, solo mencionar que hubo un encuentro en México precisamente centrado en este exilio. Si yo tuviera que mencionar la importancia del periodismo en este periodo, la cita que ven aquí de este investigador francés, Jean-Yves Molière, desde 1830, el periódico había ganado la batalla. El libro y la edición habían contribuido fuertemente a la formación de una cultura de masas, notablemente anticipada por la expansión de la prensa popular a un centavo en 1863 y convertida en una realidad hacia 1880-1900. En su caso, cierro esta parte con el ejemplo de la prensa mexicana publicada en Estados Unidos, prensa de la rebelión, presentada en Roma, porque ese era el tema, la prensa en lengua extranjera ligada con la rebelión. Esos ejemplos forman parte de la historia de la prensa mexicana, aunque estén editados en Estados Unidos, y solo muestro algo de esta riqueza que ya incluye fotografía y que habla de Zapata, habla de Villa, habla de un transcurso histórico de una población que se desplaza y que incluye población civil, pero también intelectuales, militares, y en su caso mencionar que ellos también abrieron periódicos en territorio norteamericano. Obviamente también aquí hay todo este trabajo que se verá reflejado en este libro de la prensa transnacional, porque al hablar de estos diarios hablamos de la gente que lo hace. Aquí tenemos una foto de un periódico, el Tucsonense, publicado digamos, en la etapa revolucionaria. Y en su caso también estos factores de frontera, digamos, que permiten explicar la lógica, a quiénes se dirigen, cómo circula, en su momento también la posibilidad de burlar factores de censura y sobre todo a movimientos de la población. En estos estados fronterizos, para 1920, una muy alta concentración de la población de origen mexicano. Como ustedes ven, casi el 90% de la población de origen mexicano que vive en Estados Unidos, del total para esta nación, lo cual puede explicar mucho de
del público que esperaban captar estas publicaciones, aunque lógico también se hacían para traerlas hacia México y ser leídas. En fin, ahora sí, si me permiten, hablar directamente de esta publicación. Nada de lo dicho antes resultará novedoso. Está aquí, digamos, toda esta explicación. Es una obra que se ha alimentado de archivos hemerográficos. Como no solo trata sobre México, también se alimenta de archivos nacionales franceses, canadienses, etcétera. Y en su caso, uno de los rasgos que se quieren atender, como ustedes ya vieron, es recuperar esta parte de la materialidad de estas publicaciones. Hay una parte anterior que pudiera explicar el surgimiento de esta prensa en etapas de verdad muy tempranas. Aquí están estos ejemplos de 1626 de circulación primero como de manuscritos diplomáticos y luego también ya una obra de teatro como esta de Ben Jonson, de Staple of News, que habla de oficinas en que circulan las noticias de la ciudad y del mundo. En su caso, hay también en esta explicación otra vez una descripción muy precisa que tiene que ver con la manera en que la prensa se fue desarrollando. Entonces vemos estas menciones como de la Gaceta o esta palabra rara, coranto, que definen una impresión de una sola hoja y en eso seguramente habrá paralelismos con lo que hacía José Guadalupe Posada, la imagen y el texto. O a partir de esos mismos años, la aparición de otro formato que ya se parece más a nuestra prensa, este newsbook, que ya son varios pliegos y que ya llevan una fecha y un número de orden. En su caso, esta parte de la red transnacional de estudios de la prensa en lengua extranjera nos dan una definición. Con eso comencé mi intervención, esta presentación. Esa prensa es la publicada en un país determinado, en un idioma que no es lengua nacional y constituye un fenómeno internacional de notable importancia, no solo histórica, sino también actual. En su mayoría, esos periódicos han sido dejados de lado por la historia mundial de la prensa. Voy a dejar como única explicación, digamos, teórica para esta prensa, el mencionar la conexión con movimientos populares, lazos que unen a la sociedad y transferencias culturales. En fin, hago la invitación pues a atender a este libro. Espero que sea novedoso. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor. Pues bueno, con esto cerramos. Agradecemos nuevamente a la Feria Universitaria del Libro de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo 2021 por este espacio y los invitamos a adquirir la prensa transnacional Fundamentos para una Metodología Histórica, editada por la Universidad Autónoma Metropolitana. El libro está a la venta en este momento y se encuentra disponible a través de la página casadelibrosabiertos.uam.mx y cuenta con envíos a cualquier punto de la República. Muchísimas gracias. La FUL agradece tu asistencia.